seguir una vez más con la clase de ahora geometría, y sería la primera parte, ya que el tema de triángulos es muy amplio y es muy bonito para poder conocer varios subtemas. Bien, chicos, vamos a comenzar definiendo el triángulo. Sabemos que el triángulo es un polígono de 3 lados. ¿Se recuerdan el polígono de 3 lados? Era uno del triángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar el triángulo, ¿ya? Aquí pueden ver, chicos, el triángulo en su forma gráfica, ¿ya? Tenemos el triángulo, también sabemos que tiene elementos, ¿cierto? Los elementos son los siguientes: los lados, los vértices, los ángulos internos y los ángulos externos, que vendrían a ser los elementos o las partes de un triángulo, ¿ya? Ahora, antes de colocar los elementos, vamos a aquí. Les dije al comienzo que esto era el triángulo gráficamente, ¿no? Triángulo ABC. Ahora yo le voy a colocar el triángulo en forma matemática, ¿ya? Su forma es así. Es un triangulito y le pones así A, B, C. ¿Por qué le pongo ABC? Porque los puntos, los vértices son A, B y C. Si fuera PQR, allá sería triángulo PQR. Entonces, esta forma literal, o sea, en letras, y la forma gráfica es lo mismo. Si yo leo esto o veo esto, me quiere decir triángulo ABC. Nada más, ¿ya? Ahora, en los elementos, chicos, primero con lo conocido. Sabemos que los puntitos se llaman vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Aquí lo pone, ¿ya? Vértice A, vértice B y vértice C. Ahí está. ¿Ya? Los lados, a ver, los lados. Tenemos 3 también, ¿no? A ver, primer lado, AB. Va 1. Segundo lado, BC. Y tercer lado, AC. ¿Ya? Recordemos, por favor, que cada uno va con su segmento arriba porque son líneas, ¿no? Perdón. Primero era B. AB, luego sigue BC. Y por último sigue CA o también AC. Es lo mismo, ¿ya? No pasa nada. Y recordemos que cada uno con su segmentito, ¿ya? Y chicos, ahora, esto de aquí es el símbolo del ángulo. Se lee así: ángulos internos y ángulos externos. Ángulo interno porque está dentro del triángulo. ¿Cuáles son? A ver, los de negro: alfa, beta y omega, ¿ya? De repente no lo hayan visto o de repente no lo han escuchado, pero estas letras que ven acá de negro son así, ¿ya? Son letras griegas: alfa, beta y omega. Los 3 están dentro del triángulo. Son los ángulos internos: alfa, beta y omega. Ahí está. Ángulos externos, los que están fuera del triángulo. A ver, ¿quiénes son? X, Y y Z, lo de azul, ¿no? Muy bien. X, Y y Z. Chicos, ya hemos encontrado los elementos del triángulo. Bien. A ver, un dato muy particular que ustedes, ya que, bueno, es, digamos, para adelantar nada más, ¿ya? La suma de ángulos internos en un triángulo, en todo triángulo, perdón, es 180. Y la suma de ángulos externos en todo triángulo es 360 grados. Bien, ya son datos que ya vamos a ir viendo más adelante. Bien, chicos, ahora vamos a ver la clasificación. ¿Está bien? Aquí vamos a ver cómo los triángulos se clasifican según su ángulo, ¿ya? Según sus ángulos. A ver, tenemos primero el triángulo acutángulo. El segundo es el triángulo obtusángulo. Y el tercero el triángulo rectángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a ver uno por uno. El triángulo acutángulo, chicos, es cuando todos sus ángulos son agudos. En otras palabras, me dan un triángulo y los ángulos internos en este triángulo son agudos. ¿Se recuerdan, chicos, que era agudo? Lo vimos en ángulos. Ángulo agudo, obtuso, recto, llano. ¿Se recuerdan? Muy bien, que ese ángulo era menor que 90 grados, ¿cierto? O sea, cada angulito, en otras palabras, cada angulito es menor que 90 grados. A eso se le llama agudo. Acá está. Entonces, alfa es menor que 90 grados, beta es menor que 90 grados, y beta. Y omega es menor que 90 grados. Ahí está. ¿Ves? Todos son agudos, menores que 90 grados. Ahí está, el triángulo acutángulo, chicos. Te lo presento. Ahí está, ¿ves? Segundo triángulo es el triángulo obtusángulo. Me dice que tiene un ángulo obtuso. Ajá, o sea que un triángulo obtusángulo se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un ángulo obtuso. A ver, y recordemos ángulo obtuso, ¿qué era?
El ángulo obtuso era mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Entonces acá iría, ¿quién? ¿Quién iría? El alfa, porque el alfa es mayor que 90 grados, pero menor que 90 grados. Menor que 180 grados. O sea, ese sería el ángulo obtuso. Entonces, como alfa es un ángulo obtuso, el triángulo es obtusángulo, ¿ya? Profesor, ¿y qué pasa con omega y con beta? Omega y beta pueden ser agudos. Lo que me importa a mí es que solamente uno, un ángulo sea obtuso, para que el triángulo sea obtusángulo, nada más, ¿ya? Y sabemos que el ángulo puede ser 100, puede ser 95, puede ser 150, hasta menor que 180, para que sea el triángulo obtusángulo. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a seguir. A ver, por aquí síganme, por favor. Gracias. El tercer triángulo, chicos, sería el triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. A ver, este ángulo que está aquí, chicos, es recto. ¿Por qué? Porque está formando 90 grados. Ese ángulo forma 90 grados. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Decimos que este ángulo alfa es igual a 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo porque forma un ángulo recto. Nada más. Ya sabemos ahora el triángulo acutángulo, el triángulo obtusángulo y el triángulo rectángulo. Son tres triángulos según sus ángulos, ¿ya? Chicos, a ver, en un ejemplo que he colocado en la siguiente, dice, grafica un triángulo cuyos lados midan 80, 30, 70. A ver, entonces, nos piden graficar un triángulo, ¿cierto? Y también, no le puse ahí, pero decía la pregunta, y clasifica, ¿ya? Y clasifícalo, dice, y clasifica según su ángulo, ¿ya? Según su ángulo. Porque recordemos que estamos hablando de triángulos según su ángulo, ¿no? Ya, a ver, chicos, vamos a dibujar primero el triángulo, ¿ya? Para que lo puedan ver. Bueno, me piden graficar o grafico, ¿no? Soy obediente y lo grafico. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Un triángulo. Chicos, a ver, ¿los ángulos cómo son? ¿Agudos, rectos o son obtusos? Ninguno es menor que 90 grados, o sea, todos son agudos, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí sería así. Bueno, si quieres puedes poner en orden, como tú deseas ponerlo. Acá sería en orden 80, acá sería 30 y acá sería 70. ¿Está bien? Entonces ya hemos dibujado el triángulo y sus ángulos agudos. 80, 30, 70. Entonces, ahora me piden, dice, y clasifica según su ángulo. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Será acutángulo, obtusángulo o rectángulo? Profesor, como los ángulos son menores que 90 grados, sabemos que es el triángulo acutángulo. Muy bien. Colocamos triángulo acutángulo y se acabó el problema planteado. Ahí está, chicos. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, ya acabamos y también sabemos ¿no? el triángulo que vendría a ser la clasificación según sus ángulos. Ya hemos visto los tres tipos de triángulos que existen. Bien, ahora, hay más triángulos que lo veremos en la segunda parte y también vamos a operar ejercicios sobre triángulos. ¿Ya, chicos? Bien, ahí nos quedamos, nos vemos en la siguiente clase. Chao.